Muy buenos días. Hoy es la toma de posesión del presidente Pérez en su segundo periodo. Y creo que es realmente un regalo de Venevisión, la exclusiva que aquí en Venezuela está dando el presidente Felipe González para nosotros en Buenos Días de Venevisión. Muchas gracias, presidente González, por ese gran honor. Pero quiero advertirles que es ya una tradición que cada vez que el presidente González viene a Venezuela, viene a Buenos Días y nos da el tiempo necesario que quisiéramos multiplicar, porque siempre habla de una manera serena, pero dice cosas absolutamente, yo diría, imitables. Y yo quisiera que muchas de las acciones de Felipe González en España, que han producido un resultado extraordinario para su país, para él como gobernante, y realmente para el mundo, porque hoy día las intercomunicaciones, como él mismo siempre los llama, son indispensables. Así que vamos a disfrutar de la entrevista de Felipe González y de una vez agradecérselo. A lo largo de todos nuestros programas, y llevamos casi 25.000, yo creo que son pocas las veces que se ha hablado con un político importante sin hablar de Felipe González como ejemplo, como demostración de una voluntad de servicio público y como lo que nosotros aquí en Venezuela, los demócratas, desearíamos que se pareciera o que fuera en esta nueva etapa que comienza, lo más cercano posible dentro de nuestras dificultades, que Felipe las tuvo y las tiene en este momento también, se parezca al de Felipe González. Felipe. Pues tengo que empezar por decir que me acuerdo con emoción de Carlos, de las cosas que escribía, y la verdad es que también tengo ese recuerdo que a veces he repetido. He hecho más tiempo de televisión, hasta hace 3 años he hecho más tiempo de televisión en Venezuela que en España. He hecho más entrevistas, he tenido más ocasión de explicarme, de explayarme, si se quiere, en Venezuela que en España. Por tanto, tengo un recuerdo extraordinariamente grato. Y hemos hecho un trabajo, y al final es curioso que cuando pasan los años, uno piensa que hay solo 2 cosas que tienen importancia. Una que es de carácter político, quizá lo fundamental, es si uno ha contribuido, aunque sea un poco, a que avance su país en el camino de la democracia y del desarrollo. Y la otra es mucho más personal, que también tiene una cierta trascendencia. Si ha mantenido uno la coherencia consigo mismo después de una larga tarea política. Sin duda hay que recordar que cuando Felipe González vino a Venezuela en 1976, nos contó una anécdota que realmente prefiero que lo indique él. Él estaba en el puerto, justamente dice Felipe, hay una anécdota completamente complementaria y gráfica. En la última reunión de Oporto, eso fue en el 76 también, de los socialistas y demócratas de toda Europa, y había una rueda de prensa, y naturalmente estábamos todos, por lo menos las cabezas de las delegaciones. Y la Cámara empezó a tomar de una esquina hasta la otra esquina, y dice Felipe, yo estaba ocupando un puesto en el extremo de la rueda de prensa. ¿En qué extremo? Le pregunto yo. Lógicamente pensaba que era el izquierdo. Bueno, geográficamente era el izquierdo, contesta Felipe. Y es curioso porque al llegar la cámara exactamente al puesto que yo ocupaba, en una fracción de segundo, desapareció la imagen en España, La TV española esperó que estaba captando una rueda de prensa y al llegar a mí, la imagen en un segundo, ¡pam!, desapareció. Eso nos ha impresionado mucho. De manera que yo, para hacer el trabajo me he tomado en cuenta las declaraciones de Felipe, es difícil, presidente González, sí, no, pero sí. del 5 o 6 de sentirse del 76. Ahora, ¿qué sacrificio ha tenido realmente que hacer España, Felipe González, para ese concepto que hoy día hay de él, que ocupa las portadas no solamente españolas, de todas las revistas, que es noticia siempre y que es noticia no por show, sino porque lo que dice es esencial para la democracia mundial? Yo creo que
España vivimos una década larga ya, unos 12 años, justamente desde el 76, de proceso de transición democrática. La primera parte del proceso estaba presidida sobre todo por las prioridades políticas. Veníamos de una larga dictadura y todo el mundo estaba preocupado por conseguir sobre todo un clima de acuerdo y de consenso en las prioridades políticas. Entonces estaban un poco abandonadas las prioridades económicas y nos golpeaba una crisis muy dura que venía desde el año 1974. Y no se tomaron medidas suficientes, por eso que digo, las prioridades políticas dominaban en toda la tarea política del gobierno y era bien comprensible. Por tanto, yo recojo la tarea del gobierno anterior a nosotros, cuando nosotros estábamos en la oposición, y la defino como una tarea fundamentalmente dedicada a salvar los obstáculos del asentamiento, el proceso de asentamiento de la democracia y por tanto a evitar que hubiera grandes conflictos políticos. Nosotros llegamos al gobierno en el 82, al final del 82, y decidimos que había que darle prioridad a los problemas económicos. Entonces hay que decir que la sociedad española ha hecho un gran sacrificio, un gran esfuerzo. Un esfuerzo que se está viendo compensado por un éxito razonable. Hemos estado 3 años con una política económica, los 3 primeros años de gobierno, de ajuste bastante duro. Un proceso de reconversión industrial muy importante. Hay que recordar que en España se cayeron 50 bancos, 50 instituciones financieras. Se llevó por delante la crisis económica. Teníamos la siderurgia en crisis, la construcción naval en crisis, multitud de sectores. Todo el sector de la empresa pública perdía dinero en cantidades increíbles. Entonces ha habido 3 años de ajuste bastante duros, bastante firme, en una lucha muy tenaz, junto con un proceso de integración en la Comunidad Europea, de apertura al mundo, por ejemplo, de integración en la Alianza Atlántica, etc. Y los últimos 3 años, después de ese periodo de ajuste, la economía española, 3 años ya no, 3,5, está creciendo un 5% cada año acumulativo. Ha controlado la inflación, que la tenemos en torno al 5%, ha intentado nivelar sus cuentas con el exterior. Cuando yo llegué al gobierno teníamos menos de 3.000 millones de dólares de reserva. Estoy hablando de diciembre del 82. En este momento tenemos 38.500 millones de dólares de reserva. Estábamos con un endeudamiento de 30.000 millones de dólares. Hemos dado la vuelta a la situación y España está creciendo, con tensiones sociales, debo decir, porque todo el mundo quiere aprovechar el crecimiento. Ahora, a pesar del costo de todas las revistas españolas, y sé que en este momento usted atraviesa una situación delicada, de tensiones sociales muy fuertes. Pero eso, inclusive, lo que me impresiona de Felipe González es su continuidad, es decir, tuvo entrevistado, vuelvo a decir, 25.000 personas, entrevistado a Willy Brandt, entrevistado a Shimon Peres, entrevistado, por decirlo, los socialdemócratas. Sí. Pero ellos, al llegar al gobierno, han tenido que hacer cambios, inclusive dentro de ellos mismos. En el caso de Felipe González, lo que más me ha impresionado, y quisiera publicar esto, si él me lo permite, porque se han quedado entrevistas de él, es una claridad increíble en aquel. Cuando me lo prestó Carlos Verde, dijo, es el muchacho, sigue siendo un muchacho. Sí. Y hoy día, siendo presidente de la Comunidad Europea, cosa que nunca le había tocado a España, y que también le ha costado un buen esfuerzo. Enorme esfuerzo. Puedo decir que es sumamente poco común, y quizás, una vez más, yo quisiera no caer en una entrevista que seguramente le han hecho todos mis colegas tan competentes, sobre la deuda, sobre otras cosas, sino hacer ver cómo un hombre con una conciencia y con una calidad puede llevar a un país. Pero él dijo ese día, hace ese año en mi programa, en nuestro programa, en el Carlos y mío, decía, es que hay que explicar las cosas con claridad. Dice Felipe González en 1976, cuando era tan difícil explicarlas con claridad. El hecho de que el presidente González haya logrado el éxito, cuánto esa frase es valiosa para ese triunfo. Hablarle a la gente y la gente sepa qué tener. Yo creo que los ciudadanos siempre que he podido llegar a ellos, lo cual no es en todas las ocasiones, ahora mismo por ejemplo tengo la sensación de que hay una especie de barrera de comunicación y que no logro romper el muro de la comunicación, que no llego, hago una rueda de prensa y tengo muchas veces el sentimiento de que lo que trato de explicar pues no llega a los ciudadanos, pero yo creo que es clave
el hacerse entender por los ciudadanos. Y yo creo que en general, por lo menos mis compatriotas, siempre me han entendido, porque he dicho cosas que son bastante elementales. Por ejemplo, algo que he repetido muchas veces, un país no puede vivir por encima de sus posibilidades. La riqueza y la pobreza de un país no es solo la riqueza que tiene en el subsuelo, no es el oro, no son los minerales o no es el petróleo que tiene, es la capacidad de trabajo que tienen sus hombres y sus mujeres. Ese es el fundamento del desarrollo y de la riqueza de un país. Sin trabajo, sin entrega, no hay posibilidad de sacar un país adelante. Hay que motivarlos, y para motivarlos hay necesidad de pocas metas, pero claras, y además de ciertas reglas de juego que no se cambien continuamente, creo yo. Es verdad, hay que tener un proyecto y hay que tener, si me permite, algo que siempre puede ser malinterpretado, porque si se dice como virtud sería la tenacidad, y si se dice como defecto sería la obcecación. Pues bien, en épocas de crisis, entre la tenacidad y la obcecación hay unas fronteras muy borrosas. Uno tiene que intentar mantener una política, un proyecto y llevarlo adelante con la máxima tenacidad que algunos verán como obcecación. Es decir, uno se agarra al timón del barco, ¿no? En el caso de una meta que es absolutamente necesaria y además que si no se cumple puede llevar al desastre, hay que llegar a veces a ser obcecado. Eso es lo que creo. En las épocas de crisis me parece que es así. Por ejemplo, yo como veo a España ahora, en un momento en que ya hay un porcentaje de ciudadanos no despreciable que están cansados de mí. Digo, honradamente, porque además es lógico, llevo casi 6 años y medio en el gobierno, y bueno, he estado cuando estaba en el gobierno... Que lleva 7 y que va ya, a haber 7 más. pero Mitterrand es presidente de la República en un país donde el presidente de la República tiene unas competencias un poco más reducidas. No está en la briega política de cada día, de la toma de decisiones de cada día, sea que en una confrontación con sindicatos o con empresarios o con tal. Pero vamos, yo de todas maneras era presidente ya con Luis Herrera, era presidente con Jaime Lucinchi y sigo siendo presidente con Carlos Andrés. Y hay una cierta, uno debe admitirlo, que hay un cierto desgaste, un cierto cansancio y tal. Es decir, pero sobre todo... Ese desgaste y ese cansancio viene al primer día de que un presidente toma la posesión, porque hay inmediatamente el 99% de gente que no ha sido escogida, que no ha sido elegida. Más que cuando toma decisión, cuando toma posesión, cuando toma decisión. No es lo mismo, ¿no? No en posesión porque hay una gran expectativa. Sí. Justamente lo que nosotros tememos en Venezuela, siendo Carlos Andrés además de todo carismático y que la gente cree que es mago, y que hay unas expectativas que en esta coyuntura son difíciles. Ahora, yo para hacer esa entrevista, que me parece sumamente difícil por la calidad de mi invitado, he conversado con un ex canciller, con un senador, con un gran jefe del partido de oposición de COPEI, con un contralor, con un historiador, con un senador y con un joven español que vive en Venezuela, pero que sigue siendo muy español y muy venezolano. Y porque Felipe González, como entrevistado, ofrece tantas expectativas como presidente Carlos Andrés Pérez. Vamos a ver si el tiempo no nos permite. Por ejemplo, el ex canciller me preguntó, ¿cómo se explica el fenómeno de España, bajo un gobierno socialista como el de Felipe González, tenga tanto auge económico y sea un país tan atractivo y confiable? ¿Qué clase de socialismo mágico es ese, el de Felipe González y del PSOE? Es una pregunta de un canciller. Reglas de juego claras y permanentes, me parece lo fundamental. Es decir, en economía, como dicen algunos de los amigos íntimos que tengo en esta materia, se pueden tomar 2 o 3 caminos probablemente, no hay una sola opción nunca, hay 2 o 3 caminos razonables. Probablemente lo que no hay que hacer es tomar el cuarto, que es absolutamente irracional y que conduce al fracaso. Pero entre las 3 opciones que razonablemente se pueden tomar, sobre todo hay que tener en cuenta algo importante, que es que hay que mantenerlas. Que lleguen a conocer los ciudadanos, los inversores, los agentes económicos y sociales, cuáles son las reglas de juego durante mucho tiempo. Nosotros el primer año de gobierno pues nos veían con desconfianza, como es natural. Pero el segundo año de gobierno seguimos haciendo lo mismo. Y decían algunos ya, bueno, esto parece que va en serio. El tercer año seguíamos haciendo lo mismo y las reglas de juego eran las mismas. Y llegaban a decir, esto ya va en serio. Y bueno, se ha recuperado la confianza. Y la confianza parece un factor mágico, pero no es mágico. No es que la confianza la dé una persona porque tenga, digamos, la mirada serena, no.
la da una política, una permanencia, unas reglas de juego. Importante, sí, pero ese es el factor subjetivo que se añade a cosas. Con la mirada serena no convence a uno de que haya, a nadie de que haya inversiones, ¿eh? Y nosotros estamos creciendo las inversiones. Se obtiene crédito. Obviamente, obviamente. Ahora, como se nos está acabando esa primera parte del programa, pregunta lógicamente, dice en Venezuela, dice el ex canciller, muy amigo suyo, que antes de llegar al poder en España, Rómulo Betancourt y Carlos Andrés Pérez le dieran a usted algunos consejos que le fueron útiles. Con su experiencia de gobernante exitoso, ¿está dispuesto ahora a devolver esos consejos y ciertas fórmulas? Y yo me acuerdo ya que esa pregunta se la hicimos nosotros en 1976, yo siendo gobierno, y dice, lo que pasa con la definición es si el socialismo es algo, es la aplicación de una serie de recetas. Y yo estoy absolutamente en desacuerdo, dice Felipe, con esa definición. Si el socialismo es algo, es la profundización del concepto de la democracia en todas las relaciones. Eso sigue siendo verdad para mí, pero verá, yo no tengo mucho deseo de que se me atribuya la posibilidad de dar consejos o no. Por ejemplo, del presidente Betancourt, yo recibí desde luego, algunos ejemplos valiosísimos, que me han servido muchísimo. Por ejemplo, el coraje político. Un hombre que era capaz de decir, miren, muchas veces atribuimos la responsabilidad de lo que nos pasa a otros, y no queremos asumir la parte que nos corresponde a nosotros. Eso me pareció muy importante para el desarrollo de América Latina y para el desarrollo de España, que históricamente ha sido así. Siempre hay otro que tiene la culpa, o el vecino del norte, o el de dentro, o tal. Pero lo que decía Carlos en Buen Salvaje. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Vamos a seguir con el presidente Felipe González, y él decía que no había fórmulas mágicas, pero también inmediatamente dijo que no tenía consejos que dar, pero que había recibido del presidente Betancourt. Quizás uno o dos consejos como sabía hacerlo Rómulo, muy a la de él, pero que es un gran político. ¿Sí? Creo que aquellos venezolanos o latinoamericanos que tratamos de releer a Betancourt, encontramos en él algo siempre valioso para nuestros países. Pero ahora que viene Carlos Andrés Pérez, ¿cuál es su opinión sobre Carlos Andrés? Carlos Andrés tiene de Rómulo Betancourt el coraje cívico, que es bastante importante. Parece mentira, pero en política el coraje cívico tiene una gran trascendencia. Y yo creo que Carlos Andrés, además, es quizás uno de los hombres más químicamente puros que he conocido yo en política. Es un hombre entregado a la tarea política, que muchas veces es poco comprendida como tarea por los ciudadanos, pero me parece que es una tarea bastante despreciable. En todos los estudios de opinión que se hacen, pues se dice los políticos, cosas de los políticos y tal. Carlos Andrés Pérez tiene conmigo, y creo que con mucha gente, yo hablo por mí, tiene una comunicación muy interesante, que es la comunicación que da la amistad. Una amistad que permite hasta la impertinencia, para entendernos, ¿no? No hay amistad sin impertinencia. Por eso digo, que permite hasta la impertinencia, por eso es una amistad seria. Porque nos podemos decir tranquilamente las cosas y nunca se perciben como consejo para entendernos, sino como contraste de ideas y de opiniones para buscar algo que sea útil para nuestros pueblos. Yo creo que sería un complejo de inferioridad decir que no se puede aceptar un consejo. No, que no se puede ofrecer. Yo creo que no es tanto... No, se puede discutir sobre un problema, pero desde las responsabilidades políticas los consejos son difíciles porque, como vivimos situaciones que son diferentes casi siempre, son difíciles. Pero en fin, lo que se puede es discutir un problema y tratar de sacarlos. En todas estas preguntas que no tendré, por desgracia del tiempo de hacerlas, hay un común denominador. El hecho y el temor, primero, de que usted como presidente de las comunidades europeas, la relación con Iberoamérica, que lógicamente usted aquí va a decir que es lo que más le interesa, resulta una utopía, porque lógicamente las mejores exposiciones, los mejores libros, las mejores conferencistas, las mejores cosas, ustedes las mandan a Bonn, o las mandan a París, o las mandan a Inglaterra. Aquí había una pequeña cosa iberoamericana que ya no funciona. Entonces, puede haber muchas palabras en realidad de esa fraternidad, de esa comunión hispanoamericana, pero la realidad es otra.
Bueno, a mí, para empezar, me molesta bastante la retórica y por consiguiente, yo soy de los que siento, además, las dificultades y las posibilidades de ese continente, pero la siento, como alguna vez me parece que he dicho en las conversaciones, la siento casi como una intoxicación, casi como algo propio, vamos, como algo que tengo. Pero más allá de eso, por ejemplo, comprendo que Francia, la República Federal de Alemania o Italia tienen más relaciones con el continente de carácter económico y comercial que España. Por tanto, cuando se habla de que hay una vinculación especial de España, la hay por otras razones, pero no por razones, digamos, ligadas a los problemas de cada día, que suelen ser razones económico-comerciales o financieras, etc. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Hasta ahora en la Comunidad Europea la presencia de América Latina ha sido ninguna, en tanto que comunidad. Cero. No ha habido presencia en las comunidades europeas. Desde hace unos años empieza a haber presencia. La Comunidad Europea se ha relacionado hasta ahora con los países que se llaman ACP, que estaban vinculados a la francofonía, a la zona, digamos, de influencia de Francia o de Gran Bretaña, y a los países del Mediterráneo. Esa era la relación de la Comunidad Europea con países terceros, más una relación siempre tensa con Estados Unidos por razones comerciales y con Japón. Bueno, pues por primera vez en la historia se reúnen ya de manera casi sistemática los cancilleres del que se conoce como Grupo de los Ocho o Grupo de Río, con los cancilleres de todos los países de la comunidad. Y es la quinta reunión ya que se produce. Hay un programa muy modesto, es muy poco, nosotros querríamos duplicarlo, en relación con Centroamérica, y hay algunos mecanismos de relación con el Pacto Andino muy frágiles. Sobre eso tenemos que construir, de cara al futuro, y con algunos países que se oponen, para ser claros, una relación de esta zona del mundo, del subcontinente americano, con aquella zona del mundo, con la región de Europa Occidental, que integra a los países de la comunidad. Por tanto, en ese trabajo estamos. Para no despertar falsas ilusiones, debo decir que ese trabajo va a ir lentamente, hay que hacerlo con mucha tenacidad, y es, digamos que, una comunicación de doble vía. No es solo de América Latina, o de Europa con América Latina, o de América Latina con Europa, sino en las dos direcciones. Ahora, en realidad, el momento en que nosotros entrevistamos a Felipe González no había una cosa tan marcada, tan terrible como el terrorismo que hay en España, que nos hace sufrir en carne propia, no solamente por lo que el terrorismo significa, porque lo está cercano a nosotros en países latinoamericanos, sino por una violencia tan especial, aunque en las declaraciones primeras que nos da Felipe González, y eso sucedió así, que el cambio español sucedió de una manera increíble, y que el pueblo español no quería la violencia. No quería la violencia en aquel entonces, pero hay una violencia terrible. Ahora, yo quería preguntarle si hay un terrorismo bueno y un terrorismo malo. De ninguna manera. Una dictadura buena y una dictadura mala. De ninguna manera. Entonces, ¿por qué yo he visto que usted tiene esta relación con un hombre como Fidel, le disgusta como Pinochet? Ambos son igualmente dictadores. Son dos regímenes autoritarios, dictatoriales, y desde luego desde el punto de vista de un demócrata, realmente los dos rechazables. Eso es tal como usted lo dice. Hay, sin duda alguna, ¿no? Hay vinculaciones de mucho tipo. Por ejemplo, nosotros tenemos vinculaciones históricas con Cuba, que a mí me hacen decir, y además que me hacen decir algo que ya conoce, porque se lo he dicho en algún programa, y también se lo he dicho a Carlos, en la época, que es que lo que yo no acepto, y no aceptaré nunca, es esa distinción que me parece falsa entre el comunista bueno, que se puede pasear por el jardín de la Casa Blanca del brazo del presidente de Estados Unidos, y el comunista malo, que es el que habla igual que yo, la misma lengua que yo, y pertenece prácticamente a mi propia sangre, ¿no? Eso no lo acepto, me parece realmente un juego un poco desproporcionado. Por tanto, yo no creo en las dictaduras, no creo, ni en esas que se llaman de izquierda, ni en las que se llaman de derecha. La dictadura me parece igualmente rechazable, honradamente. Igualmente. Y el terrorismo igualmente rechazable. Sí, por supuesto, sea que utilicen la bandera siempre son salvadores, ¿no? Es la bandera de la salvación desde la extrema izquierda o de la salvación desde la extrema derecha. Me parece monstruoso. Es más, yo soy de los que creo que todavía hay una cierta cobardía intelectual en la izquierda, por ejemplo, para analizar y denunciar
lo terrible que ha sido la experiencia stalinista en la Unión Soviética. Es verdad que ya hay algo más de crítica, pero todavía hay una cierta cobardía para decir, bueno, es que fue una experiencia como la de Hitler. Eso no obsta para que podamos añadir, es verdad que Stalin contribuyó a librarlo de Hitler, sin duda, históricamente es así. Pero nos quedamos con Stalin, que era como Hitler, desde el punto de vista de los comportamientos. François Rebel, cuando fue entrevistado, decía que a pesar de todo había mucho que aprender los socialistas franceses de los socialistas españoles cuando eran Felipe González. Yo me olvidé Rebel, de manera que sé que la cita. Me resisto a creer eso. Sí, me lo digo. Sí, pero me resisto a creer que eso sea así. Ahora, Felipe González, en aquel entonces, y Carlos dice en aquella entrevista, es muy interesante, dice Carlos, lo que ha dicho Felipe González, tan interesante que merece repetirlo para que no quede ninguna duda, porque parece casi un juego de palabras y no lo es, no sé lo que venía antes. Él dice que los partidos socialistas no tienen nada que dar pruebas, porque donde quiere que han llegado al poder en el mundo han sido partidos tolerantes de la oposición y desde luego del Partido Comunista, de lo que habría que dar más pruebas previas es de que un Partido Comunista, en el caso de llegar al poder, vaya a ser tolerante con los socialistas, puesto que así como lo otro ha sucedido siempre, esto no ha sucedido nunca. Nunca está por demostrar. Es una cosa que lo dice un muchacho en aquel entonces. Un muchacho que se jugaba mucho porque el Partido Comunista era algo más de lo que... Sin duda, y siempre además hay ese reflejo del metus reverencialis. Lo revolucionario, el cuño de la revolución la tenía siempre el Partido Comunista en Europa y tal. Eso se ha ido superando. Y ahora todavía seguimos en la misma historia. Todavía los comunistas dicen, es que los socialistas se han ido a la derecha. Lo mismo que decían hace 50 años, llamaban social fascista. Se han ido a la derecha y tal. Es la misma cosa. Y lo más de derecha que yo he conocido nunca ha sido el régimen soviético. Lo que me parece más abierto ahora es Gorbachev, que está encontrándose con la izquierda. Acabo justamente, voy a citar a Rebel, acabo de leer su último artículo en Política Internacional y de Lendankos, donde dice que es realmente tentador de creer de que puede haber una apertura, pero que si se estudia a la larga ha habido pequeñas aperturas, pero que casi siempre han sido obturadas. Yo no quiero ser pesimista, porque esta es la primera apertura a Occidente que se produce. Yo quiero decir una cosa que me parece importante. Aquí nosotros siempre cometemos un error, que es que muchas veces hablamos de la apertura al este. La apertura al este. No, ahora se está produciendo una apertura al oeste. Al oeste, están reconociendo... ¿No cree usted que va a ser obstruida por el mismo sistema ya puede ser, por tanto, es decir, por un pueblo enfermo, por desgracia? Yo creo que los pueblos no enferman, que tienen las mismas ganas de libertad que tenían hace 70 años, han pasado tres generaciones, tienen algunas limitaciones porque el concepto de la seguridad tiene. ¿Por qué no tienen comprensión de lo que es la libertad? Yo casi nunca acepto eso y le voy a decir por qué. Porque yo creo que usted tiene razón, pero es que el ser humano decir lo contrario. Yo soy hijo de una dictadura. Yo he nacido en el año 42. ¿Cuál es la razón para que, siendo Franco jefe de Estado y dictador de España desde el 39, cuando yo tenía 20 años, estuviera en contra de Franco? Si no había ninguna razón, en mi familia no había nadie que fuera político, ni mi madre ni mi padre. Hay una cosa genética a veces. Eso es lo que digo, hay una respuesta del ser humano ante la opresión de la libertad. Eso me parece evidente. Que usted aquí en Venezuela realmente tiene esa imagen, esa magia. Y alguien decía, no, hay dos cosas, uno que decía, por ejemplo, gente como yo que no quisiera ver a Fidel aquí. Y nos sentimos tan orgullosos de estar con usted aquí. Pero decían, bueno, Fidel va a opacar a Carlos Andrés, hasta eso. Y decían, pero Felipe va a ser la gran estrella. Pero usted en el intermedio del programa me dijo una cosa muy interesante. Bueno, si viene Fidel, ¿por qué no nos sentamos Fidel, el presidente Pérez y yo a conversar? Claro. Es decir, porque eso, a mí me gustaría hacerlo, lo he hecho con él, lo he hecho con él alguna vez, también se lo comentaba al presidente Pérez. Alguna vez lo he hecho yo personalmente con él. Primero yo quiero decir que a mí no me parece mal que venga Fidel, al contrario, yo creo que hay que intentar hacer evolucionar la situación hacia donde uno cree que es bueno que evolucione. Pero ¿por qué no ya que vamos a tener que ensuciar un poco esos brillantes días, bueno, ¿por qué no entremos en Pinochet y de Casi Stroessner y no sé quién más? Hay tantos otros que están
Si es la Iberoamérica toda... Pero las evoluciones hay que reconocer en política, aparte de las declaraciones de principio, que las evoluciones pueden ser diferentes. Y le decía de ese debate porque a mí sí me gustaría, yo el otro día oí a Fidel, en una de las múltiples declaraciones que le oí decir, es que ustedes tienen un concepto de la libertad, que es la libertad burguesa, distinto del que yo tengo y tal. A mí me encantaría decírselo, pero decírselo también, privadamente ya se lo he dicho muchas veces, pero en público, ¿no? La libertad, la libertad no tiene apellidos. La libertad es que yo pueda decir que estoy en desacuerdo con este señor y que yo haría una cosa distinta. Eso es la libertad, entre otras muchas cosas. Pero eso no tiene ningún apellido, no hay una libertad socialista y una libertad burguesa. Bueno, una libertad. La gente no puede ser medio ladrón y medio... Obviamente, es una sola. El debate cuando se confunde, por ejemplo, con otras cosas, dice, es que un hombre no puede ser libre si no tiene para comer. Obviamente tendrá limitado su derecho a ser libre o su expansión de libertades si no tiene sus necesidades cubiertas. Limitado si lo tiene. Si tiene hambre querrá comer antes que cualquier otra cosa. Porque es, digamos que, una necesidad primaria. Pero lo que es evidente es que para quien dice eso, si ha satisfecho las necesidades de comer, cosa que no quiero discutir, una vez que las ha satisfecho, ¿por qué se arroga el derecho de decir el todo y que otro no diga nada? Esto no es posible. Pero, presidente, lo que pasa es que en Cuba es ni siquiera el derecho a hablar, pero tampoco el derecho de comer. Y volviendo a Pinochet, que me parece pues un dictador espantoso y horrendo, pero su esposa está aquí, Isabel Allende, la escritora, está allá, hubo un plebiscito, hay muertos por chorros, pero quizás, aunque yo no creo que en eso el número es tan grave, sino que haya o no haya muertos, haya o no haya prisión política, es decir, en eso como le doy... Es una de las cosas que tenemos que arreglar. Que tenemos que arreglar, pero nosotros los venezolanos realmente no estamos muy contentos, aunque hayan 300 o 400 firmas de lo siguiente. Otra cosa que me parece que ha unido y que no digo que se parecen, pero que son esenciales, es la importancia que le ha dado cultura usted en España y, sin decir nada, Mitterrand en Francia. Es decir, tanto así que en un momento dado yo creo que por cuestión política se quitó de Chartrand y estuvo otra vez, porque la cultura es básica y ustedes los españoles lo han comprendido. Hay una explosión cultural en España. Hay una explosión cultural tal que ahorita yo fui a la CEAC en Francia y lo único que nos decimos unos a otros, los directores de museos, etc., vayan al pabellón español. Y hay una cantidad de libros extraordinarios, hay una cantidad de publicaciones. Es decir, es un pueblo que quizás, como ha tenido tanta presión, hay casi, yo creo que nunca hay exceso de eso. No, vamos a ver qué queda, ¿no? Vamos a ver qué queda después, pero hay una verdadera explosión cultural. Yo creo que se puede decir. La importancia que le ha dado su gobierno a la cultura. Es decir, en este caso, me siento tan contenta cuando vi todo el nombramiento de Centrum. Sí, que es una personalidad muy, muy interesante. Pero yo creo que España lo que conoce, y ojalá seamos capaces de aprovecharlo bien los españoles, es un despertar interesante que no conocía durante el siglo XIX, del siglo XX. Realmente parece que hay una explosión de todo, de libertades, de deseos de crear, de deseos de vivir, de tensiones sociales que yo creo que también se generan por eso. Pero que digo que sí, que también se generan por eso, porque, en fin, algunos no quieren admitir estas cosas, que son cifras, pero tienen importancia. En 4 años ha crecido un 20% del Producto Nacional Bruto, es decir, la riqueza del país que se había creado históricamente ha aumentado un 20% en los últimos 4 años. Si eso se pudiera proyectar hacia el futuro, en 10 años más habríamos doblado la riqueza del país. Es realmente una verdadera revolución. Ustedes tienen en arcas ahora, es suficiente. Quizás sea una de las razones por las cuales usted tenga en este momento problemas con los sindicatos, ¿no? Sin duda, las tensiones sociales se generan por eso, son tensiones reivindicativas que todo el mundo dice, oye, usted, si esto ha mejorado, lo hemos pasado mal, y si ha mejorado, yo quiero llegar cuanto antes a participar en esa mejora. Y quizás a veces pasarse en el ritmo de esto que se llama la política distributiva, pasarse en el ritmo pueda suponer frenar de nuevo la inversión y perjudicar a la creación de empleo y por consiguiente frenar la creación de riqueza en el futuro. Ahora, fíjese, un senador joven de extrema izquierda
Dice, las ideologías han entrado en crisis, en verdad, en todos los libros, en todas las publicaciones de Europa se habla que estas ideologías un poco fijas con ciertas leyes y con ciertos capítulos ABC han decaído un poco para dar más bien a un diálogo más alto y más franco a esa misma ideología, pero quizás en otro piso. Lo que ha decaído son los clichés, más que los clichés son un horror. Y ha decaído la demagogia verbal. Por lo menos tiene menos éxito, afortunadamente, ahora que tenía antes, ¿no? Ahora han desaparecido muchos predicadores y la gente quiere gente que dé trigo, no que predique. Ahora, decía este joven senador de izquierda que un comunista francés de los últimos 20 años, hoy en día cada vez más francés y menos comunista. A los pueblos de España y Venezuela, ¿quiénes nos parecen un mejor destino? ¿El iberoamericanismo o el socialismo? Yo creo que no son conceptos en absoluto contrapuestos cuando se analizan desde el punto de vista democrático, Pero sí, se pueden ver desde el punto de vista ideológico. Desde el punto de vista ideológico me parece que tiene menos interés. Es decir, si retenemos como concepto de socialismo la profundización de la democracia, y no lo que se pretende a veces como concepto de socialismo, que es la transformación de una determinada estructura por medio de una revolución y con un proceso de asunción del poder dictatorial. Si es la profundización de la democracia, yo creo que socialismo democrático e iberoamericanismo no tienen por qué ser contrapuestos, tampoco digo que tengan que ser patrimonio del socialismo democrático, porque en definitiva ese iberoamericanismo o latinoamericanismo, como se diría en estas tierras, no es más que la defensa de las señas de identidad de estos pueblos y de esta región y la necesidad de entenderse. Y yo creo que eso es extraordinariamente importante. ¿Y qué aporta una actitud de socialismo democrático? Las sociedades democráticas, para que sean sociedades estables, tienen que ser templadas. No tienen que vivir unas diferencias espantosas entre unos ciudadanos y otros. Tienen que ser sociedades capaces de distribuir riqueza, capaces de generar y distribuir, no de distribuir. Porque si tuviera mucha capacidad de distribuir sin generar, distribuirían miseria, pero no riqueza. Tienen que crear y distribuir riqueza para que haya esa zona media muy importante, que ocupa el 90% de la población, que se siente, digamos, suficientemente retribuida o satisfecha. Quizás ese lenguaje es el que haya hecho decir a gente de poca capacidad cerebral que Felipe ha cambiado. Yo lo que creo, tengo 6 años que no lo entrevisto, y que realmente hay una unidad que realmente vamos a un mensaje y unos minutos más que nos va a conceder el presidente González, lo cual le agradecemos. La otra pregunta del senador de izquierda es si su atlantista posición ante la OTAN demostró un conveniente grado de pragmatismo que le valió la confianza de Europa Occidental. No obstante, el socialismo radical de su partido, en su opinión, para la socialdemocracia latinoamericana, la apertura hacia el FMI tendría la misma connotación ideológica que tuvo para usted la apertura hacia la OTAN. Yo no lo creo, Yo no lo creo. Yo creo que uno tiene que aceptar que el mundo se mueve dentro de unos parámetros determinados. Y dentro de esos parámetros uno tiene que conducir o intentar hacer avanzar sus propios proyectos. Por ejemplo, en política económica hay una reflexión que era de Mitterrand. Mitterrand intentó hacer una cosa diferente cuando ganaron las elecciones en el 81. Y en el 83 empezaron a corregir, aunque era ya un poco tarde, y la derecha ganó en el 84, en el 85, las elecciones. ¿Por qué? Porque la interdependencia hoy es muy fuerte, fortísima. No es verdad que vivan países aislados y que vivan en una absoluta, digamos, bonanza o en una experiencia totalmente distinta. Todos somos interdependientes. Cuando hay un organismo internacional que no nos gusta, hay que intentar cambiarlo, mejorarlo, adaptarlo, estar dentro y trabajar, sin duda alguna. Simplemente rechazarlo porque va bien en un discurso, probablemente sirve muy poco. Sobre todo sirve muy poco para el pueblo de uno.
Aunque uno puede quedar bien, no cabe duda que puede quedar bien con un discurso muy agresivo y la gente dice, pues muy bien, está muy bien el discurso agresivo. Sí, para una corrida de toros. Sí, está bien para el circo, yo qué sé, está bien para otras cosas, pero como uno antes le decía eso que es tan castellano y tan antiguo, ¿no? Una cosa es predicar y otra dar trigo, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un fuerte excedente de predicadores, fortísimo excedente de predicadores. De gente que da trigo tenemos más bien escasez. Entonces yo creo que hay que intentar superar el carácter de predicadores para intentar dar trigo. Uno tiene que resolver los problemas de su país. Resulta una cosa, eso es un contralor, una pregunta. Ha habido un historiador, perdón, ha habido ciertos equívocos en la concepción de cómo va a celebrar los 500 años de Colón. ¿Qué piensa realmente España? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿El de conquistarnos de nuevo o reconocer que somos otro? O, como dice Fidel Castro, que el día del descubrimiento de América es el día más desgraciado del mundo. Yo creo que Fidel no sería capaz de decirlo ahora, entre otras cosas, porque yo creo que... lo dijo, sí, pero yo... lo sabe. Sí, pero yo creo que él no lo cree. Pero bueno, es claro decir... No nada lo que dice, creo. Bueno, eso me parece un poco exagerado, Sofía, y yo no participo de esa opinión, no digo que se ofenda. ¿Sabes que yo soy obcecada? Sí, no, y además cada uno tiene derecho a hacer como... Eso es exactamente la libertad, eso tiene mucho interés. Pero en fin, quiero decir, yo creo que Fidel no lo cree, entre otras cosas porque él es un producto del descubrimiento. Yo creo que eso deberíamos dejar claro. Fidel es un producto del descubrimiento, para lo bueno y para lo malo. Entonces, si él rechaza que él es un producto del descubrimiento, es tanto como rechazar sus orígenes. Uno no elige a su abuelo. Su abuelo es su abuelo, como decía Ojalá lo pudiera elegir, como decía Sanguinetti. Dice, usted a mí cuando lo entrevisté, claro, me dijo eso. Claro, decía, yo me puedo gustar más mi abuelo que mi abuela, o mi abuela materna que mi abuela paterna. Pero lo que no puedo decir es que yo decido quiénes son mis abuelos. Entonces, sobre 500 aniversarios y esto, yo debo decir algo seriamente. Pero ustedes van a mandar cosas extraordinarias. Yo vi la exposición que ustedes mandaron en cierta ocasión, no me acuerdo exactamente cuál, para el Petit Palais, Grand Palais de Picasso y de los otros pintores italianos. Era una exposición claro, pero yo vi en España que decían que faltaba tal pintor, pero usted no contesta a nadie, nunca nadie te contenta, todo el mundo no contenta a todo el mundo. Pero era una exposición sensacional. Esta es la exposición del libro de España. Sí, a nosotros no nos llega ni siquiera los periódicos, porque primero que no lo podemos comprar por el costo, porque como le dije a usted en intermedio, hay una gran facilidad para el whisky, pero una gran dificultad para el libro. Pero, ¿qué piensan hacer para nosotros los países que no tenemos en este momento? Porque toda la... A mí me gusta hablar con usted de la deuda, porque para eso lo han hecho los periodistas idóneos. Pero, ¿qué piensan ustedes para un país como Venezuela, que es el caso concreto? Me gustaría, terminando el otro razonamiento, engancho con ese nuevo razonamiento. El 500 aniversario del descubrimiento, como en todos los procesos de colonización, hubo multitud de errores, como es natural. Pero lo curioso, errores, sin duda alguna. Pero lo curioso es que el planteamiento que se hace entre nosotros es un planteamiento casi siempre más tenso, más polémico, porque nosotros somos más próximos. Mucho más polémico que todo el proceso de descolonización de la India o de descolonización de cualquier otro sitio. Yo llamo la atención de eso. Sí. O de descolonización de África. Cuando ha sido Gran Bretaña o Francia o algún otro país, digamos la potencia colonial, el proceso de descolonización se convierte en un proceso menos tenso, digo de descolonización, después de la descolonización, de la creación de las nacionalidades. Bueno, pues hay muchos países que se reúnen de lo que se llama la francofonía en París, con el presidente Mitterrand, o en otro lugar de África, se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno y tal, y yo los veo poco mezclados. Unos son blancos, otros son negros, y aquí, como decía Betancourt, todos somos café con leche. Bueno, no más leche que café. Bueno, tenemos nuestros defectos, como es natural, y yo creo que algunas virtudes también tendremos. Y lo que creo es que hay que mirar hacia el futuro, y me encantaría que las iniciativas para el 92, en todo caso, fueran iniciativas latinoamericanas. Pero de Venezuela sí le voy a decir. Necesitaría una cosa. Nosotros creo que, estoy hablando por Venezuela, no por los otros países, pero en Venezuela hay un gran deseo, una gran avidez cultural y histórica, es decir, cultural abarca todo, la cultura sin duda. Todo.
pero lo que pasa que a veces no hay un feedback de España, siempre por preferenciar, por comprender que en este momento tienen que entrar en el mercado europeo con lo mejor. Yo no sé, Sofía, que se entra por la cultura. No sé, Sofía, si eso es del todo una apreciación justa. Yo tengo a veces el sentimiento... No es justa, es mayoritaria. Eso es, pero probablemente a lo mejor no hay exacta coincidencia. Yo tengo a veces el sentimiento de que el esfuerzo de comunicación que nosotros hacemos en relación con Iberoamérica no es un esfuerzo de ida y vuelta, repito, y eso me parece muy importante. No es el mismo esfuerzo de comunicación de América Latina hacia España. Es decir, que todo lo que es la cooperación y la comunicación. Dice, por ejemplo, imagínate que en este momento hay, digamos, 300 programas en marcha de cooperación de mayor o menor trascendencia. Unos en el terreno estrictamente cultural, otros científico, etcétera, etcétera. Es muy probable que de los 300, 290 hayan sido propuestas nuestras. Y yo creo que de los 300 ya ha habido 200 propuestas latinoamericanas y 100 propuestas españolas como mucho. Pero nos corresponderían 40 o 50. Ese es el sentimiento que yo tengo. Pero mire, ustedes tienen aquí un embajador extraordinario que realmente no suelen saber decir, que es Álvaro González. Y hay que ver los esfuerzos que él ha hecho para traer pequeñas exposiciones. Pero es un esfuerzo grandísimo porque hay dificultades burocráticas allá en España. Muchas dificultades, sin duda alguna, porque además está viajando muchísimo por todo el mundo, digamos que los depósitos y la producción, las dos cosas de arte en España, muchísimo. Y es verdad que toman muchas precauciones, que la burocracia es lenta, todo eso. Pero no suelen mandar, y no sobre España. Pero nos duele más España porque, por eso que usted dice a los genios. Pero es verdad, hasta poco se mandaba a los museos lo que tenían los depósitos, la librería, los libros sobrantes, en historia lo que ya es coduco, y realmente eso es una cosa... En editorial hemos hecho una cosa tan interesante en el libro, y además la hemos hecho con las editoriales españolas, sí. En el continente latinoamericano hemos hecho algunas cosas muy interesantes, que había que desglosar para saber qué actitudes tenemos, y hay algunos programas muy bonitos, por decir un programa cultural de un cierto interés. Nosotros estamos metiendo en microfilm todo el archivo de Indias, sí, eso me lo que es una tarea gigantesca y que va a producir una auténtica revolución en el manejo de unos datos que nos puede permitir una nueva visión, además, que va a estar en todas las universidades latinoamericanas dentro de unos años, todos esos datos, para de verdad hacer un análisis histórico serio. Me preguntaba por Venezuela y no quiero olvidar eso. He pensado siempre lo mismo, y lo pienso quizás porque estoy demasiado ligado, muy ligado personalmente, humanamente a este país, donde efectivamente todo el mundo me sigue diciendo, Felipe, como debe ser, y es lo que más me agrada. Pero Venezuela es un país viable, es de los países que no debería tener problemas de futuro. Los problemas son de presente. Sin duda, todos los problemas son de presente además, porque como el futuro se convierte en presente inexorablemente, pero es un país viable, es un país con recursos humanos, con recursos naturales. Ahora, una última pregunta, ¿el Isidoro de Surén intuyó alguna vez que sería algún día presidente de gobierno de una España democrática, tolerante y moderna, una España comunitaria, y que llegaría a presidir el mercado común europeo? No lo intuía, ¿no? ¿Y cómo se siente? Pues es difícil hacer declaraciones íntimas, ¿no? De las que afectan a uno. Pero es que bueno, yo he hecho yo lo único que le puedo decir es que he hecho, como empecé, termino. He hecho todo el esfuerzo que he podido, como mejor he sabido, y tengo por una parte, digamos que una cierta satisfacción por pensar que en general España está mejor que cuando yo empecé a hacer mi tarea de gobierno. No, está mucho mejor. Bueno, yo se lo agradezco muchísimo. Si se lo pregunta a un sindicalista español dirá que está peor. Mire, no, si se lo pregunta a un sindicalista español aquí en Venezuela, a lo mejor también dice lo mismo, es verdad, pero a mí me dice lo contrario, tiene razón. Y desde el punto de vista personal, le quiero decir, y eso sí que se lo agradezco que haya recordado del año 76, desde el punto de vista personal, yo creo que he mantenido la coherencia conmigo mismo. Que no es lo mismo que no cambiar en algunos problemas. Sería monstruoso alguien que no cambie. Bueno, sería horrendo. Sería monstruoso alguien que no cambie. Una especie de momia, ¿no? De momia, exactamente en eso estaba pensando. De manera que realmente para mí ha sido un gran honor para Venezuela, lógicamente la Casa de Benevisión, que es la casa de Felipe González,
por lo menos espero que por siempre, y que siempre Felipe González ha venido a Buenos Días, ha sido una vez más, y no es común, eso que digo, que un político en la oposición haya sostenido con la flexibilidad y con la inteligencia del caso una línea, y que esa línea ha significado el bien de su país, y a la vez como la Selmea Turba, ¿no? haya podido predicar eso. Él dice que no hay predicadores, pero es un predicador de palabras a todo el mundo. Y lo queremos sobre todo mucho en Venezuela. Muchas gracias. Felipe González. Muchas gracias. Y por aquí me tendrán. Presidente González, nosotros sabemos que usted tiene en este momento inaugurar un evento muy importante, así que sabemos agradecer el tiempo que nos ha dado, pero yo estoy segura que usted está consciente que el tiempo que nos ha dado no ha sido un tiempo perdido, será un tiempo escuchado por los venezolanos, por nuestros dirigentes, y por lo que yo me permito decir mi nombre, cuánto desearíamos nosotros que nuestro gobierno, que nuestra línea de conducta, que nuestra línea de acción gubernamental se pareciera a lo que usted hizo en España y no lo que otros socialdemócratas, y lo pongo entre comillas, han hecho en países suramericanos. De manera que mil gracias por su tiempo. Quisiera verlo muy pronto en Venezuela, quisiera tener de nuevo el honor de entrevistarlo, y que como de costumbre siga usted cosechando los éxitos que no los obtiene solamente por lo gentil, lo amable, lo fácil que es entrevistarlo, sino por la capacidad de trabajo, de convicción y de serenidad con la cual ha sabido llevar al pueblo español a un nivel al cual le corresponde. Muchas gracias y hasta mañana.